síntomas que son importantes porque son síntomas referidos a enfermedad cardiovascular. En la historia clínica podemos identificar la tos como un síntoma de enfermedad cardiovascular, en este caso una tos nocturna, la disnea, que ha sido una disnea progresiva, la disnea paroxística nocturna, que ya hemos visto la definición, hemos comprendido qué significa una disnea paroxística nocturna. Finalmente, el edema de miembros inferiores. Edema de miembros inferiores cuyas características también hemos identificado como muy sospechosos de enfermedad cardiovascular. Hemos visto también estos datos con relación a las manifestaciones clínicas que tiene el paciente como signos, que el paciente está hipertenso con una hipertensión sistólica, llamativamente una ingurgitación yugular, ruidos cardíacos irregulares, pulso taquicárdico y una variación entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia de pulso, y el edema que hemos descrito y que gráficamente lo podemos identificar de esta manera. Hemos recordado la anatomía del corazón, el pericardio, el líquido pericárdico, la irrigación, y hemos visto también el sistema de conducción y el motivo por el cual el nodo sinoauricular se convierte en el marcapaso del corazón. Hemos recordado que el corazón está constituido por un sistema de conducción que son miocitos especializados que tienen capacidad de generar impulsos, es decir, tienen propiedades especializadas en automatismo y en conducción. El nodo sinoauricular, para recordar, se convierte en el marcapaso del corazón porque es el que con una mayor frecuencia es capaz de generar un impulso eléctrico. Se distribuye por todo el sistema de conducción a diferente velocidad. El estímulo cardíaco o eléctrico originado en ese punto sufre un retardo fisiológico en el nodo auriculoventricular y luego se vuelve a retomar velocidad para distribuirse por el haz de His y las fibras de Purkinje para finalizar con toda la contracción ventricular. Todo este ciclo está graficado en el electrocardiograma, en un ciclo cardíaco, donde identificamos la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización de los ventrículos. Todo este movimiento eléctrico se origina a nivel de los miocitos, donde se inicia un movimiento iónico con la apertura de los canales de sodio, donde los iones de sodio, el sodio, por diferencia de concentración, empieza a ingresar, a fluir al espacio intracelular. Esto provoca un cambio en las cargas eléctricas del miocito, provocando también un cambio en la concentración de calcio, salida de potasio y finalmente lo que conocemos como potencial de acción. Hemos visto también una descripción de lo que sucede en el ciclo cardíaco según un análisis en relación a la presión y el tiempo relacionado al periodo diastólico. Hemos visto estos gráficos donde se produce todo el ciclo cardíaco y nos quedamos en el análisis de presión-volumen, donde prácticamente es una
revisión de lo anterior, pero enfocándonos en el momento de la contracción, es decir, en el momento de la sístole. Cuando se inicia la diástole, que es el momento en que empieza el corazón a relajarse una vez, el ventrículo una vez vacío, comienza a llenarse nuevamente a partir de la sangre que ingresa rápidamente desde la aurícula. Se llena completamente, se contraen finalmente las aurículas para completar el llenado diastólico y hay un breve momento en el que la válvula mitral está cerrada, que es el primer ruido cardíaco, y la válvula aórtica también está cerrada, provocándose un breve momento de contracción, con el ventrículo lleno de sangre y con una misma cantidad de volumen en medida que las fibras cardíacas se contraen. Ese periodo se llama contracción isovolumétrica. Hasta que la presión intraventricular logra abrir la válvula aórtica, se igualan las presiones, se abre la válvula aórtica y el ventrículo se vacía, en tanto que disminuye la presión intraventricular mientras expulsa toda la sangre que contiene durante la sístole. La válvula aórtica se vuelve a cerrar hacia el final de la sístole y comienza un nuevo ciclo. Una vez que se expulsa la sangre, se distribuye por todo nuestro organismo a través de los vasos sanguíneos. Nuestros vasos sanguíneos tienen algunas características que también las conocen, pero que es importante recordarlas. Tienen conductancia, es decir, llevan la sangre a todo nuestro organismo. Son elásticas y por lo tanto tienen resistencia, pero además, al ser elásticas, tienen capacitancia, contienen volumen. Los primeros vasos son de poca resistencia, llevan sangre a los vasos más distales. Son los segundos, que son las arterias terminales y las arteriolas, son el sitio donde se produce la mayor resistencia a la circulación sanguínea. A ese nivel, a nivel de las arteriolas, se controla prácticamente el flujo sanguíneo y actúan las sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras, adrenalina y noradrenalina, a ese nivel, provocando vasodilatación y vasoconstricción de acuerdo a diferentes factores de regulación. Y la capacitancia está dada fundamentalmente por todo el sistema venoso, donde se acumula la mayor parte de volumen sanguíneo. El ciclo cardíaco, entonces, es la sucesión de cambios que suceden en el corazón en cuanto al volumen y a la presión, porque la apertura o el cierre de las válvulas está determinado por los cambios en el volumen y por los cambios en la presión. Tanto durante la diástole como durante la sístole se producen cambios de presión que son los que regulan y determinan el cierre de las válvulas, tanto mitral como aórtica, y también regulan la apertura de las válvulas. Y por supuesto, también determinan la contracción ventricular o sístole ventricular.
En el ciclo cardíaco podemos identificar la fase de llenado ventricular, que es la fase inicial, la fase de contracción isovolumétrica, que es el inicio de la sístole, la fase de eyección, que comprende toda la sístole, y la fase de relajación isovolumétrica, que comprende la diástole. Hasta aquí nosotros hemos recordado fisiológicamente el ciclo cardíaco. Vamos a recordar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no depende del músculo cardíaco directamente, no depende de la función contráctil propiamente dicha del corazón, sino depende también de la frecuencia cardíaca, del volumen que le llegue y, por supuesto, de la integridad anatómica que tenga el corazón. También van a influir la resistencia periférica total, el tono del sistema nervioso central a través de la influencia de la adrenalina, de la noradrenalina, el retorno venoso, el volumen total intravascular, la viscosidad sanguínea y factores como el pH, la concentración o presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono y los niveles de electrolitos. El gasto cardíaco entonces no solamente depende del corazón como músculo, sino depende de muchas condiciones para que su funcionamiento y el ciclo cardíaco, sístole y diástole, se lleven a cabo normalmente y cada sístole pueda expulsar un volumen sanguíneo eficaz. Entonces, vamos a recordar las definiciones de gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo en un minuto. El volumen sistólico es el volumen de sangre que se expulsa en cada sístole. El trabajo sistólico es la cantidad de energía que consume el ventrículo en cada contracción. Contractilidad es la fuerza de contracción por una longitud de fibra determinada. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones ventriculares en un minuto. El volumen diastólico final es la presión de la sangre en las paredes ventriculares inmediatamente antes de la contracción. La presión venosa central es la presión de la sangre en las grandes venas al entrar a la aurícula derecha. Y la resistencia periférica total es la resistencia al flujo de la sangre en todo el sistema cardiovascular. Son definiciones que tenemos que recordar y tener presentes en todo momento. Las tenemos que saber de memoria, porque vamos a hablar y vamos a referirnos a ellas en todo el transcurso de lo que implica fisiopatología cardiovascular. Vamos a recordar también la importancia de la precarga y la poscarga. Esto también ustedes ya lo conocen por fisiología. ¿Qué es la precarga? Es la
fuerza por unidad de superficie del músculo que se va a elongar durante la diástole. En otras palabras, es la fuerza que distiende el músculo relajado y que condiciona el grado de elongación antes de contraerse. La precarga es directamente proporcional a la presión dentro de la cavidad y al radio de la misma. O en términos más sencillos, es la longitud del músculo cardíaco al inicio de la contracción. ¿De qué depende la precarga? La precarga depende del volumen que recibe el ventrículo. Porque de acuerdo al volumen de sangre que ingresa al ventrículo, se va relajando, se va distendiendo el ventrículo o se va elongando cada fibra miocárdica hasta que alcanza una longitud máxima de la cual va a depender la fuerza de contracción. Por lo tanto, a mayor presión, me refiero a presión intraventricular, a mayor presión, significa que hay un mayor volumen diastólico, significa que el volumen de sangre al final de la diástole es máximo. Por lo tanto, mayor tensión en la fibra miocárdica. Por lo tanto, mayor disminución del grosor o espesor de la pared miocárdica. Como consecuencia de esto, mayor elongación de las fibras miocárdicas y por la ley de Frank y Starling, mayor fuerza de contracción. ¿Qué factores van a determinar la precarga ventricular? Por supuesto va a determinar la precarga ventricular el volumen sanguíneo total. Va a estar influenciada por la distribución del volumen sanguíneo. Y va a influir también la contracción auricular. Todos estos factores, estos tres factores, que determinan, en resumen, determinan la cantidad de volumen sanguíneo que llega y llena el ventrículo en el periodo diastólico. Por eso les decía que la precarga está determinada por el volumen de sangre que recibe durante la diástole el ventrículo. En este punto número 2 de distribución del volumen sanguíneo, esta distribución del volumen sanguíneo va a estar influida por algunos factores, como la posición del cuerpo. No es igual el volumen de retorno estando en posición ortostática de pie que estando en decúbito. Estando en posición ortostática, por la misma posición del cuerpo, disminuye el retorno venoso. En decúbito, el retorno es más fácil. Asimismo, la presión intratorácica influye en la distribución del volumen sanguíneo.
Asimismo, la presión pericárdica, el tono venoso y la función como bomba del músculo esquelético. La función de bomba del músculo esquelético que está dada principalmente a nivel de las pantorrillas, a nivel de los músculos que se llaman gemelos. El otro componente del ciclo cardíaco muy importante es la poscarga. ¿Qué es la poscarga? En términos sencillos, es la resistencia periférica total. Pero vamos a poder entender la poscarga como la fuerza que se opone al vaciamiento ventricular, es decir, la fuerza que se opone a cada sístole. Es la misma fuerza que debe producirse el ventrículo para abrir las válvulas aórtica y pulmonar para enviar la sangre hacia la circulación periférica. La poscarga es directamente proporcional a la presión intraventricular y esto es muy fácil de entender porque a mayor distensión, mayor fuerza contráctil, mayor presión intraventricular, mayor potencia o fuerza para vencer la resistencia periférica total. También es directamente proporcional al tamaño del ventrículo durante la sístole. Obviamente es muy fácil de comprender que mientras más se llena el ventrículo, alcanza mayor tamaño. La fibra se elonga más y por lo tanto tiene mayor fuerza contráctil. Y también la poscarga es inversamente proporcional al espesor de la pared. Y esto también es lógico porque a mayor distensión, mayor adelgazamiento de la fibra de la pared ventricular y por lo tanto mayor fuerza contráctil. La resistencia vascular sistémica o la resistencia periférica total es un indicador de la poscarga y la presión arterial media es un reflejo de la poscarga. Si yo tengo un paciente hipertenso, significa que tengo una mayor resistencia periférica total. Por lo tanto, significa que el ventrículo izquierdo, en este caso, tiene que alcanzar una mayor potencia, una mayor fuerza contráctil para vencer esa fuerza que se opone al vaciamiento ventricular. Es por eso que el paciente hipertenso crónico desarrolla hipertrofia ventricular porque tiene aumentada la poscarga. Vamos a afirmar nuestro conocimiento en estas dos definiciones porque son muy importantes: la precarga y la poscarga. La precarga como la fuerza que distiende el ventrículo durante la relajación y la poscarga la fuerza que se opone al vaciamiento ventricular. La contractilidad. La contractilidad es la fuerza de contracción generada por el músculo cardíaco
y que nosotros conocemos como inotropismo. El inotropismo es una particularidad muy importante del músculo cardíaco. El inotropismo es la fuerza contráctil. Podemos decir inotropismo positivo cuando la fuerza de contracción del ventrículo es vigorosa, fuerte, intensa. Inotropismo negativo cuando esa fuerza contráctil es débil. Obviamente, la contractilidad o el inotropismo están directamente influenciados por la precarga y por la poscarga, pero además están influenciados por el sistema nervioso, las catecolaminas, el equilibrio ácido-base, el equilibrio hidroelectrolítico, eventos que produzcan isquemia miocárdica, anoxia miocárdica, y por medicamentos depresores del miocardio. Vamos a recordar nuevamente que el gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo en un minuto. Porque es importante comprender y recordar qué es el gasto cardíaco, porque cuando hay una enfermedad cardíaca, lo que se va a afectar es el gasto cardíaco. Y los síntomas que aparezcan por una mala contracción ventricular van a afectar el gasto cardíaco, y los síntomas van a depender de una disminución del gasto cardíaco. ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Tenemos dos determinantes, dos factores que determinan el gasto cardíaco. Uno, por supuesto, la frecuencia cardíaca. Si yo tengo una frecuencia cardíaca de 20 o 30, el gasto cardíaco va a ser insuficiente. Si yo tengo una frecuencia cardíaca de 200, el gasto cardíaco también va a ser insuficiente. Una frecuencia cardíaca normal, entre 60 y 90 latidos por minuto, me puede garantizar un gasto cardíaco normal en condiciones normales. El otro factor que determina el gasto cardíaco es el volumen latido. Y este volumen latido, o también lo hemos conocido como volumen sistólico. Y el volumen sistólico está determinado por la precarga, por la poscarga y por la contractilidad miocárdica. Hasta aquí ustedes ven la importancia de recordar fisiología y recordar qué es precarga, qué es poscarga y qué es inotropismo o contractilidad miocárdica. Cualquier evento que modifique la precarga, la poscarga o la fuerza contráctil va a dar lugar a síntomas de enfermedad cardíaca. Pero las variaciones que puedan existir en la precarga, en la poscarga y en la contractilidad también van a poder ser
compensadas. El corazón tiene capacidad de adaptación. Nuestro organismo tiene mecanismos de adaptación que por retroalimentación, van a permitir ciertas modificaciones para que momentáneamente nuestro organismo se adapte. Por ejemplo, si yo corro 100 metros rápidamente, inmediatamente tiene que aumentar mi frecuencia cardíaca, tiene que aumentar mi precarga, disminuir mi poscarga y mejorar mi notropismo. Todo eso significa adaptación. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda periférica de oxígeno. Entonces, las variaciones de la precarga, la poscarga y la contractilidad son los principales factores que van a permitir al corazón adaptarse a las diferentes demandas periféricas. Diferentes trastornos patológicos pueden provocar aumentos de la precarga, aumentos de la poscarga o deterioro de la contractilidad. Y entonces se pierde esta capacidad de adaptación y empiezan a aparecer síntomas de enfermedad. Podemos tener situaciones patológicas que determinen un aumento sostenido o exagerado de la precarga o aumentos de la poscarga. Un aumento de la poscarga o un aumento de la precarga de manera sostenida van a determinar cambios en el corazón y el corazón va a terminar en un estado que se llama insuficiencia cardíaca porque pierde o se sobrepasa la capacidad de adaptación. Si tenemos una sobrecarga de presión, por ejemplo, un paciente hipertenso, como les decía, en un corazón normal, si existe una sobrecarga de presión, por ejemplo, un aumento de la presión sistólica, tenemos un aumento o adición de nuevas miofibrillas. ¿Para qué? Para vencer ese aumento de la resistencia periférica total. Esto va a condicionar una hipertrofia ventricular o engrosamiento de la pared ventricular. Pero esta hipertrofia de la pared ventricular disminuye la cavidad ventricular. La contracción ventricular puede ser muy potente porque tiene más fibras, pero la cavidad ventricular contiene muy poco volumen diastólico. Por lo tanto, una sobrecarga crónica de presión va a determinar una hipertrofia concéntrica con una disfunción diastólica. Si el corazón tiene poco volumen, recibe poco volumen durante la diástole, va a terminar con poco volumen durante la sístole. Y una disminución del volumen sistólico va a disminuir el volumen o el gasto
cardíaco, y ese paciente va a tener síntomas y signos de hipoperfusión. Pero al mismo tiempo, este corazón o miocardio hipertrofiado, al ganar más masa muscular, no gana mayor vascularización, es decir, ni la coronaria izquierda, ni la coronaria derecha, ni la circunfleja acompañan la ganancia de masa muscular. Por lo tanto, una hipertrofia concéntrica, una hipertrofia ventricular, va a determinar una isquemia relativa. Isquemia porque la vascularización del miocardio es insuficiente, no porque haya obstrucción ni disminución del volumen que irriga el miocardio, sino porque hay una mayor masa ventricular o muscular para irrigar. Entonces el paciente con hipertrofia concéntrica también va a tener síntomas de isquemia miocárdica, que pueden determinar, por supuesto, un infarto agudo de miocardio. Si tenemos una sobrecarga de volumen, en este caso un aumento constante de la precarga, hay un aumento persistente de la presión diastólica, es decir, hay mucho volumen. La fibra se elonga demasiado. Hay una adición seriada de sarcómeros, es decir, no aumentan las miofibrillas, aumentan los puntos de unión, aumentan los sarcómeros. Inicialmente se logra una mayor fuerza contráctil, pero esas miofibrillas acaban finalmente elongándose permanentemente, ya no recuperan su tamaño normal. Esto se llama hipertrofia excéntrica. Aumenta el diámetro ventricular, se adelgaza la pared ventricular y el volumen diastólico que le llega no llena todo el ventrículo, por lo tanto la presión ventricular de llenado es insuficiente y tenemos una contracción ventricular débil. Tenemos una contracción ventricular deficiente. Por lo tanto, tenemos un volumen sistólico deficiente. Por lo tanto, tenemos una disminución del gasto cardíaco. Y por lo tanto, tenemos síntomas de hipoperfusión. Hasta aquí espero que me hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, podemos volver a explicar. ¿Solamente hay sobrecarga cuando está en un estado patológico el paciente? Perdón, un poquito más fuerte, no se te oye. Le preguntaba si hay solamente postcarga cuando el paciente está en un estado patológico. Sigo sin entenderte. Por favor, de nuevo. Ya. Le preguntaba, doctora, si solamente hay postcarga cuando el paciente está en un estado patológico.
A ver, vamos a repasar entonces. La precarga y la poscarga son eventos fisiológicos. El funcionamiento normal del corazón implica una precarga normal y una poscarga normal. Un paciente que tiene un corazón sano significa que tiene la precarga y la poscarga normales. Significa que tiene un volumen diastólico normal, significa que tiene una contracción normal, significa que tiene un volumen sistólico normal, un gasto cardíaco normal. En estados en los que la precarga o la poscarga se alteran y esa alteración se mantiene en el tiempo, determinan alteraciones en la masa muscular del miocardio, del ventrículo, y esa alteración en la masa muscular va a ser la que cause los síntomas que vamos a poder reconocer en un paciente con enfermedad cardíaca. A tu pregunta, la poscarga es parte de la fisiología cardíaca, es normal. La poscarga se puede alterar y provocar enfermedad. ¿Sí me entiendes? Sí, doctora, gracias. Okay. Si no hay otra pregunta, vamos a ver un video para que esto que les he compartido, que les he explicado, quede bien reforzado. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre. ¿Se ve, no? Sí, doctora. Okay. Bombeada por cada ventrículo en un minuto. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por cada ventrículo en un minuto. Es el producto del volumen sistólico, la cantidad de sangre bombeada en un latido cardíaco, y la frecuencia cardíaca, el número de latidos en un minuto. Un aumento en el volumen sistólico o la frecuencia cardíaca produce un aumento en el gasto cardíaco y viceversa. Por ejemplo, durante los ejercicios físicos, el corazón late más rápido para expulsar más sangre en respuesta a una mayor demanda del cuerpo. Cabe destacar que los ventrículos no eyectan toda la sangre que contienen un latido cardíaco. En un ejemplo típico, un ventrículo se llena con cerca de 100 mililitros de sangre al final de su carga, pero solo 60 mililitros son inyectados durante la contracción. Esto corresponde a una fracción de eyección del 60%. Los 100 mililitros son el volumen telediastólico o VTD. Los 40 mililitros que quedan en el ventrículo después de la contracción son el volumen telesistólico o VTS. El volumen sistólico equivale al VTD menos el VTS y depende de tres factores: la contractilidad, precarga y poscarga. La contractilidad se refiere a la fuerza de la contracción del músculo cardíaco. Cuanta más fuerza tenga la contracción, más sangre se eyecta. La precarga está relacionada con el volumen telediastólico. La precarga, por definición, es el grado de estiramiento de los cardiomiocitos al final del llenado ventricular,
pero como este parámetro no se puede medir fácilmente en los pacientes, se usa el BTD en su lugar. Esto se debe a que el nivel de estiramiento de la pared del ventrículo aumenta a medida que se llena con más y más sangre. Al igual que un globo, cuanto más aire contiene, más estirado está. De acuerdo con el mecanismo de Frank Starling, cuanto mayor sea el estiramiento, mayor será la fuerza de contracción. En la analogía del globo, cuanto más se infla el globo, con mayor fuerza es liberado el aire al desinflarse. La poscarga, por otra parte, es la resistencia que el ventrículo debe superar para que la sangre sea eyectada. La poscarga incluye dos componentes principales: presión vascular. La presión dentro del ventrículo izquierdo debe ser mayor que la presión sistémica para que la válvula aórtica se abra. Del mismo modo, la presión dentro del ventrículo derecho debe superar la presión pulmonar para abrir la válvula pulmonar. En la hipertensión, por ejemplo, las presiones vasculares elevadas hacen más difícil la apertura de las válvulas, lo que resulta en una menor cantidad de sangre eyectada. El daño de las válvulas, como la estenosis, también presenta una resistencia elevada y conduce a un menor gasto cardíaco. Bueno, ¿tienen alguna pregunta?